Bienvenidos a Patas de Perro. El día de hoy les daremos un pequeño recorrido por las calles de Puerto Vallarta y les vamos a enseñar el arte callejero. Hoy nos encontramos sobre la calle Hidalgo, estamos exactamente a una cuadra de donde nos estamos hospedando y hemos llegado a un mural que está aquí, este mural, en donde se pide justicia por las injusticias que han pasado. Aquí a espaldas mío está el que todos recordaremos que se pedía justicia para Giovanni, está George Floyd y del otro lado, ahorita les vamos a enseñar, hay varios nombres de chicas que han sufrido injusticias. Vamos a ver un poquito, vénganse. En este mural se puede observar el número que todo México conoce, que es el número 43. Este número representa a los 43 estudiantes de Ayotzinapa del estado de Guerrero, que desaparecieron en el año 2014. Por otro lado, se puede ver la imagen de Giovanni, un hombre de 30 años que perdió la vida por el uso excesivo de fuerza por parte de la policía en mayo del 2020. En este mural de las injusticias no podía faltar la imagen de George Floyd, un hombre afroamericano que perdió la vida en manos de la policía, noticia que se viralizó por la manera en que perdió la vida frente a espectadores y cámaras. Después de lo sucedido, hubo muchas protestas en diferentes partes del país. Esta situación demandó el arresto del responsable y cambios al sistema de la ley. La frase "no justicia, no paz" se realizó y las marchas siguieron hasta que arrestaron y condenaron al policía responsable. Estas marchas estaban lideradas por la organización Black Lives Matter. En este mural se pueden observar frases como "no puedo respirar", "no justicia, no paz", "toda Latinoamérica unida", "sigo yo", "la justicia nos une", "no tengo opciones". De otro lado, ver letreros que decían "ni una más", "vivas y libres", "te vamos a encontrar", y en este espacio se dio mención a los nombres de mujeres que han desaparecido. Justamente frente al mural que les acabamos de mostrar está este mural. Este mural fue elaborado para concientizar a las personas que viven aquí y a los visitantes para cuidar el coral y tratar de mejorar la vida marina. Lo que le comentaba a mi esposo, que de aquí se me afiguró a la princesa Mononoke, un personaje que sale ahí, o también a Haku de la película de Chihiro, pero vamos a ver el mural para que lo vean de cerca. En las calles de Puerto Vallarta podrás deleitarte la pupila con el arte callejero, que es realmente hermoso. Puedes encontrar un mural de una tortuga que, aunque parece ninja, no lo es, pero es muy bonita. La ballena representa la vida marina y está ubicada en una de las paredes del Teatro Vallarta. Es muy común ver cómo las personas locales pintan sus fachadas con hermoso arte como en donde podemos ver dos niños jugando y a su alrededor algunos insectos y animales. Las fachadas de las escuelas son muy buen lugar para mostrar el arte, y así de esta manera los alumnos pueden apreciar el arte que se encuentra a su alrededor. Recorriendo las calles de Puerto Vallarta encontrarás arte impresionante como en el que podrás apreciar la creatividad del artista, ya que cada forma y cada color te cuentan algo desde la visión del artista y nuestros antepasados. Encontrarás arte que se encuentra digitalizado como pixeleado. Para mí, esto representa la era en la que vivimos con el uso de la tecnología, y claro que es un excelente lugar para tomarse fotos. Un tema en específico que he visto en el arte son las mujeres representantes de diferentes aspectos de la cultura mexicana, tal como lo es Frida Kahlo, y la Virgen en su diferente realización. Este mural se encuentra fuera de una tienda de artesanía y es un mural espectacular en el que nos muestra imágenes prehispánicas que han marcado nuestra cultura, tal como lo es el maíz. Como podrán observar, en la cultura mexicana es muy común encontrar calaveras con diferentes diseños que son representativas de nuestro tradicional Día de Muertos. Esta pintura muestra el espíritu, la vida y la muerte.
El espíritu animal es representado por un jaguar y el dragón Quetzalcóatl. Su nombre representativo es Náhuatl. Nos muestra la vida en un hombre indígena y la muerte en una calavera. Cada detalle en la pintura nos explica la conexión que tiene el ser humano con la naturaleza y sus ancestros. Me parece fenomenal que no solo en los establecimientos haya arte simbólico, sino que también encuentres arte en las fachadas de los lugareños. Caminando por el malecón de Puerto Vallarta encontrarás esculturas, estatuas y demás. Cada una de ellas es única e interesante. En estas puedes tomar fotos, sentarte y disfrutar del lugar. También puedes subir por la escalera de una escultura muy popular para tomarte la famosa foto en el malecón de Puerto Vallarta. Podrás apreciar la escultura que lleva por nombre Lluvia, la cual es un hombre joven con los brazos abiertos, dándole la bienvenida a todos los turistas y lugareños que pasan por este lugar. Mientras recorríamos un poco más del malecón, encontramos a un artista de arena, el cual hizo una escultura que a mi punto de vista es un budista meditando. Como estamos en la playa, es muy común ver esculturas de animales marinos y al igual que encontrarás a Tritón con una sirena. Continuando con el recorrido por el malecón, encontrarás las famosas letras de Puerto Vallarta en donde podrás tomar tus fotos con el fondo del océano. Para concluir con nuestro arte, nos encontramos una escultura representante del Regional de Jalisco. Si quieres ver más de nuestros videos, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en los próximos videos.